Bien, buenas tardes. Saludo a Pedro, a Raúl. Me da mucho gusto que podamos estar en este espacio de diálogo, más aún un tema como la democracia comunitaria, que en general es un tema ausente. Están muy pocos espacios y menos debates, y por eso enhorabuena que el CIS y el PNUD hayan organizado este conversatorio. En los 20 minutos que tengo, lo que yo voy a hacer es, como Pedro ya ha expuesto los contenidos centrales de su texto, lo que voy a hacer es rescatar algunos de sus elementos principales y plantearlos como retos. Y después quiero identificar algunas ausencias y plantearlas como horizontes. Lo primero que me gustaría decir es que en relación al texto que nos plantea Pedro, hay tres cosas que son importantes. Primero, creo que es una muy valiosa sistematización desde los estudios pioneros hasta el debate o el no debate actual sobre democracia comunitaria, y eso es muy valioso en términos de estado del arte, asumiendo que es un universo acotado, como decía Pedro, la revisión bibliográfica. Entonces es un primer elemento valioso del texto. Segundo, yo subrayo que es un enfoque que me parece muy adecuado, porque no es un enfoque cronológico o apegado a lo cronológico, ni tampoco muy apegado a lo que dicen los autores, sino Pedro ha hecho un esfuerzo especial de hacer un recorrido más bien temático, y eso que me parece que es muy valioso. Y tercero, creo que Pedro plantea en el núcleo, en el nudo de su texto, elementos e insumos para caracterizar la democracia comunitaria, sobre todo la democracia del ayllu, ¿no? Y creo que eso también es muy importante, porque creo que es una asignatura pendiente de qué es lo constitutivo de la democracia comunitaria. Entonces, diré que el texto de Pedro es una reflexión muy valiosa, no solo para pensar, tratar de entender la democracia comunitaria, sino en las democracias en ejercicio en el país, ¿no? Dicho esto, paso a la problematización de algunas cuestiones centrales que las quiero plantear como retos. Me gustaría que discutamos, o propongo para nuestro diálogo, 5 retos en torno a la democracia comunitaria provocados por el texto, por la lectura del texto de Pedro. El primer reto muy claro es el reto de la conceptualización, ¿no? Pedro es muy claro en su texto al decir que no hay, o es muy débil el trabajo en términos de conceptualizar qué es la democracia comunitaria, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la democracia comunitaria? ¿Qué implica añadir el adjetivo comunitario al sustantivo democracia? ¿Cómo y en qué se diferencia la democracia comunitaria de otras formas de democracia? Entonces creo que eso es importante, desde la propia denominación de democracia a lo comunitario, porque hay quienes rechazan esa idea impuesta de hablar de democracia comunitaria. Entonces ahí tenemos un primer reto de conceptualización que tiene que ver con la necesidad de pensar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de democracia comunitaria, ¿no? Entonces hay un reto conceptual. Estamos hablando quizás de una forma de autogobierno con apego a normas, principios, instituciones, saberes, procedimientos propios de los nacionales pueblos indígenas y campesinos. Entonces, un reto de conceptualización que tiene que ver con algo que me parece muy valioso en el texto, y es esta idea de que no hay un modelo, así como no hay un modelo único de democracia, y en Bolivia hablamos de formas de democracia, tampoco hay un modelo único de democracia comunitaria. Y qué bueno que no hay un modelo único y dominante, porque tienen que ser también contextualizados, y eso lo plantea bien en el texto. Entonces ahí las preguntas son: ¿hablamos de democracia comunitaria como una cosa única y homogénea? ¿Damos el salto a hablar de democracias comunitarias en plural, o también eso es un exceso? ¿O hablamos de formas de democracia comunitaria, o formas de entender lo comunitario o ejercer lo comunitario? Entonces hay un segundo elemento importante, y esto es valioso en relación al objeto de la democracia comunitaria, porque efectivamente el texto nos muestra, y la reflexión sobre el tema nos muestra, que hay grandes núcleos comunes, pero también hay importantes diferencias, por ejemplo, entre la democracia del ayllu, entre la democracia comunitaria del ayllu, entre la democracia comunitaria del sindicato campesino, entre la democracia comunitaria de las capitanías zonales, por decir algo. Entonces difícilmente podemos hablar de una o la democracia comunitaria como si fuera única y homogénea. Entonces planteo el reto también de la diversidad democrática cuando hablamos de democracia comunitaria. Ese es un primer reto. El segundo reto es este reto de la caracterización. Decía que es uno de los aportes más importantes que hace, muy importantes que hace el texto, en el sentido de qué es lo constitutivo de la democracia comunitaria. Cuando hablamos de democracia representativa, al tiro decimos voto, ¿no? Sufragio universal,
elecciones, voto individual, partidos políticos, es decir, el principio de la representación política que nos garantiza el derecho a elegir. Eso es la democracia representativa, es lo constitutivo de la democracia representativa con sus principios de representación política, soberanía, mayoría con respeto a las minorías. Cuando hablamos de democracia directa y participativa, estamos hablando en términos de decisión directa, en términos de deliberación pública, en términos de control social, es decir, el principio de participación ciudadana, que nos garantiza el derecho no solo a elegir, el de la democracia representativa, sino el derecho a decidir, ¿no? Eso es lo constitutivo de la democracia directa y participativa. ¿Qué es lo constitutivo de la democracia comunitaria? Ahí tenemos un segundo reto de la caracterización, que yo creo que tiene que ver con el horizonte del ejercicio de los derechos a la libre determinación y el autogobierno, ¿no? En el texto se hace un recorrido que yo lo asumo, un poco complementando, respecto a aspectos que son esenciales, inherentes a la democracia comunitaria, en algunos casos complementarios, en otros casos diferentes de las otras formas de democracia. Son 7, los voy a enumerar simplemente para no pasarme del tiempo. El primer elemento constitutivo, y además en el que converge todas las formas de democracia comunitaria, es el de la asamblea como máxima instancia de decisión organizativa y de deliberación. Eso ocurre en la democracia de la EYO, ocurre en la democracia del sindicato campesino, ocurre en la democracia de las capitanías zonales, en sentido de que la asamblea es la que manda, en el sentido de que hay mandatos y decisiones que obligan, y son mandatos vinculantes, ¿no? Esto es fundamental en el sentido de que la democracia comunitaria, asumiendo la asamblea como máxima instancia de decisión, de algún modo quiebra la lógica republicana de división de poderes, de equilibrio de poderes, ¿no? Dicen, no tiene que haber 3 poderes en igual equilibrio y uno se complementa con otros. No, aquí la asamblea es la máxima instancia de decisión y asumimos que es la asamblea de todos, ¿no? Es un primer elemento constitutivo. Un segundo elemento es menos desarrollado en el texto, pero valioso, tiene que ver con la idea de autoridad como servicio. Es decir, a diferencia de la democracia representativa, ahora vamos a ver cómo ocurre esto, donde se hacen muchas cosas para ganar una elección y por lo tanto ganar un cargo. En la democracia comunitaria la lógica es distinta, se basan cargos. Es decir, la autoridad como ejercicio de responsabilidad, como un deber, más como un derecho que uno gana en elecciones, como un deber que le asigna a la comunidad. Por supuesto que tiene vinculación con la propiedad de la tierra, con la pertenencia en la comunidad, con lo que implica el hecho mismo de ser autoridad, pero es otra concepción distinta de la idea de autoridad, no es una autoridad como conquista, sino una autoridad como servicio. Segundo elemento importante, que en el caso de la democracia de la EYU tiene estos 2 componentes que son esenciales, que están muy presentes cuando hablamos de democracia comunitaria. Uno que es el TACI, la idea del camino, habla del escalafón, es decir, la trayectoria, este orden ascendente del que hablaba Pedro, ¿no? Se va desde la comunidad, se va subiendo en el escalafón hasta llegar a las máximas instancias de autoridad. Y el muyu, es decir, la rotación, el turno, pues son dos cualidades fundamentales de este segundo elemento de la autoridad como servicio. Esto más vinculado a la democracia de la EYU que a la del sindicato campesino o a la de las capitanías zonales. Tercero, la idea de la representación como mandato. Creo que es muy claro que a diferencia de la democracia representativa, donde la representación se la asume en términos de autorización, yo te elijo y te autorizo para que durante un periodo de tiempo decidas por mí. Esos son los representantes elegidos en la democracia representativa. En la democracia comunitaria, la representación es un mandato vinculante, ¿no? Y un mandato obligatorio. Pues creo que eso es importante porque esta idea del mandar obedeciendo, ¿no? Ahí lo que hace el representante no es por su cuenta ver qué es lo más conveniente, sino lo que hace es viabilizar y dar curso a la voluntad común, expresada y decidida en la asamblea. Cuarto elemento, todo esto es ideal, por supuesto, ya en la realidad hay elementos más bien críticos, o se pueden plantear elementos críticos o matices, es que en la democracia comunitaria se asume o se espera que la decisión colectiva sea asumida en principio por consenso. Es decir, en un proceso de deliberación se esperaría que la asamblea o que la decisión sea por consenso y no como la democracia representativa, que es una mayoría más bien aritmética, ¿no? En la democracia comunitaria se espera que haya búsqueda de consenso, lo que no equivale a unanimidad ni a concordancia plena. Por supuesto, las decisiones no siempre son por consenso, a veces son por mayorías que imponen una decisión o un apego en algún momento
al voto. Un quinto elemento que me parece fundamental y nos plantea varias innovaciones en la discusión sobre democracia y sobre representación política es que la democracia comunitaria, por su naturaleza, es una democracia sin partidos políticos. Y esto que parece menor, yo creo que es realmente central y lo estamos viendo en el proceso de autonomías indígenas. La democracia representativa no se entiende, y claro, hay mucho debate sobre el tema, pero no se entiende al margen de los partidos políticos o de las organizaciones políticas. La democracia comunitaria nos está demostrando que sí es posible pensar el ejercicio democrático más allá de estructuras partidarias de mediación o de representación. Entonces es un tema central que lo dejo ahí planteado porque implica obviamente que la decisión no la toma un partido o una parte, sino es una decisión colectiva, en algunos casos una decisión más bien orgánica. El sexto, donde hay mucho debate, lo voy a mencionar simplemente, también está desarrollado en el texto, es la idea del Chachahuarmi, es decir, en la democracia comunitaria, a través del ayllu, la autoridad se ejerce en pareja. Ahí hay mucha crítica, empezando por Speeding, ¿no? En términos de que es una falacia, de que el Chachahuarmi más bien es una forma de encubrir una subordinación de la mujer al hombre, ¿no? Es más, casi una cosa más figurativa, la idea del par, pero bueno, es un principio importante y constitutivo de la democracia comunitaria, a diferencia de esto que se plantea en el debate de paridad de género. Aquí se lo plantea más bien en términos de complementariedad, ¿no? Esta idea de las mitades que se complementan, que es fundamental en el mundo antiguo. Y finalmente, yo no lo había visto, pero está muy bien expuesto en el texto, tiene que ver con cómo se vincula la democracia comunitaria y el ejercicio de la autoridad política con vínculos de religiosidad y de espiritualidad, ¿no? Esto es muy valioso porque el espacio de la fiesta comunal, el espacio de la religiosidad tiene mucho que ver con el ejercicio de autoridad, incluso con el cambio y la rotación de autoridades. Entonces son 7 elementos que los dejo apuntados respecto a este segundo reto de caracterización de la democracia comunitaria. De los 7, yo creo que la democracia sin partidos, la decisión por consenso y la asamblea como máxima instancia son comunes a todas las democracias, formas de democracia comunitaria. Las otras son básicamente propias de la democracia del aire. Ese reto es el reto de la reconstitución territorial. No lo voy a desarrollar porque tampoco lo he pensado mucho, pero el texto me provoca pensar que un reto fundamental tiene que ver con cómo situamos la democracia comunitaria en este horizonte asumido de reconstitución territorial y sobre todo de gestión territorial. Es decir, lo veremos en el proceso de autonomías indígenas, hay un proceso, hay varios retos fundamentales en términos de gestión territorial, y el horizonte mismo de reconocimiento de la democracia comunitaria tiene que ver con este reto de reconstitución territorial, donde estamos hablando de cómo se reconstituyen las naciones indígenas. ¿Cómo se sitúa la democracia comunitaria en este reto, ¿no? El tercer reto lo dejo planteado. El cuarto es un reto de reconocimiento. Como ustedes saben, el artículo 11 de la Constitución Política, aprobada en referéndum y promulgada en 2009, reconoce 3 formas de democracia, ¿no? La democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria. Puede ser muy sencillo decirlo, pero muy fácil, pero tuvieron que pasar como 180 años desde que nacimos como república para que ocurra esto. O sea, desde 1825 hasta el 2004, la democracia en Bolivia era sinónimo de gobierno representativo, nada más. Sinónimo de elecciones, de voto y de representantes. En 2004, con la reforma constitucional del 2004, recién empezamos a decir, bueno, no solo gobierno representativo, también hay algunos mecanismos de la democracia directa y participativa, como el referendo y la asamblea constituyente, se incluyen esos 2 mecanismos, pero recién en el 2009, después de 180 y tantos años, asumimos el principio de diversidad democrática y, esencialmente, el reconocimiento constitucional de la democracia representativa, esto que Boaventura Sousa Santos llama el principio de demodiversidad, ¿no? Este hecho de que, esta idea de que no hay un modelo único y hegemónico de democracia al cual llegar, sino diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas en interacción y en disputa. Eso se reconoce, y no es menor, en la Constitución del 2009, ¿no? Por supuesto puede ser muy declarativo, pero en el núcleo es central, y por supuesto la gran innovación es el reconocimiento de la democracia comunitaria. En la letra de la Constitución es un reconocimiento, no diré fallido, pero es un reconocimiento incompleto, o por lo menos hay un reduccionismo. Miguel en su texto lo anota bien. ¿Cómo define la Constitución la democracia comunitaria? Como la elección, designación y nominación de sus autoridades y representantes,
mediante normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Es decir, democracia comunitaria igual elección. O sea, es un reduccionismo terrible el que hace la Constitución. O sea, dicho lo muy valioso que significa reconocer la democracia comunitaria en el marco de una diversidad democrática, la propia definición misma es muy laxa, es muy débil, y ahí hay un tema fundamental de reto en términos de reconocimiento. La ley del régimen electoral, un añito después, da un salto, me parece que creo que es muy valioso en dos sentidos, porque va más allá de la elección, y cuando habla de democracia representativa o comunitaria, ya nos habla de autogobierno, nos habla de liberación, de representación cualitativa, del ejercicio de derechos colectivos. Entonces hay un paso muy importante, pero siempre o subordinado, como en la Constitución, conforme a ley. O sea, reconocemos la democracia comunitaria, pero su ejercicio será conforme a ley, eso puede implicar muchas cosas, o con supervisión del órgano electoral, que puede ser un elemento restrictivo, puede ser un elemento más bien garantista. Eso habrá que verlo en el ejercicio. En todo caso, la ley del régimen electoral plantea dos elementos centrales respecto a la democracia comunitaria. Primero, que su ejercicio debe estar libre de cualquier condición, interferencia o imposición. Y segundo, que el ejercicio de la democracia comunitaria no requiere normas escritas. Esto que está ahí en un articulito es esencial, porque parecería que el ejercicio de la democracia comunitaria por obligación debe ser escrito, ¿no? Entonces, en todo caso, ese es un cuarto reto. Incluso cuando la Constitución habla de consulta previa o asambleas, que son mecanismos fundamentales vinculados a la democracia comunitaria, no los sitúa en la democracia comunitaria, sino los sitúa en la democracia directa y participativa, ¿no? Entonces, cuarto reto de reconocimiento, empezando porque el tema de la democracia comunitaria no es parte del debate público, no está en los medios, no está en el debate político, menos aún está en el debate electoral, ¿no? Quinto reto de ejercicio. El texto de Pedro habla de implementación de la democracia comunitaria. Yo creo que está mal, no es correcta la palabra, la reconocimos, implementenla. La democracia comunitaria es preexistente a la Constitución, es preexistente a la República. Entonces, más que implementación, lo que tenemos que ver es el reto del ejercicio, ¿no? ¿Qué implica esto? Yo creo que ya en el ejercicio mismo, los datos de 10 años de Constitución nos muestran que en esencia todavía la democracia comunitaria tiene un ejercicio subordinado a la democracia mayor de edad, que es la democracia representativa, es decir, donde no llega o no le interesa llegar a la democracia representativa, ahí ya está bien, ahí ejerzan la democracia comunitaria. Es un ejercicio restringido, porque aquí viene el gran tema de la cuestión de escala, ¿no? Esta idea de que democracia representativa es la democracia para el nivel nacional, democracia participativa más o menos y a otros niveles, pero la democracia comunitaria está bien, la reconocemos y hasta la podemos celebrar, y entonces esté restringida al ámbito local comunitario, ¿no? ¿Por qué la democracia comunitaria no puede ser esencial al ámbito nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, segundo elemento, es un ejercicio restringido y por supuesto es un ejercicio subestimado e invisible. No voy a desarrollar más eso. Simplemente para cerrar este reto, diré que en el texto se plantea muy bien este salto en términos de prácticas extendidas de la democracia comunitaria, de que la democracia comunitaria no por fuerza está limitada a las comunidades o pueblos, sino ha trascendido espacios, es parte de las organizaciones sociales, es parte de los movimientos sociales. Los textos que cita Pedro sobre todo sobre la guerra del gas, el estudio que hace Pablo Mamani, hay otros textos sobre la guerra del agua, libro de la coordinadora, muestran cómo las prácticas de la democracia comunitaria han permeado las prácticas, los repertorios de movilización de los actores sociales, organizaciones y movimientos sociales. Es decir, hay una presencia urbana, no solo aislada, indígena o replegada, sino urbana, creciente, de la democracia comunitaria. Creo que este es un paso importante para reflexión. Termino en 2 minutos. Las ausencias, que las planteo como horizontes, me ha llamado la atención que en el texto no estén reflejados algunos debates que pueden ser muy preliminares, yo creo, pero son valiosísimos y son necesarios. Primero, el debate o el horizonte de la plurinacionalidad, ¿no? El texto no hace referencia a este gran desafío que hemos asumido en Bolivia, que es la construcción de un Estado plurinacional con autonomías. ¿Qué implica eso? Ahí hay un debate grande sobre si es un proceso incremental, minimalista, como dice Mayorga, o si podemos hablar más bien de refundación estatal, como plantea Boaventura de Sousa Santos, o se articulan ambos proyectos, pero en esencia lo que quiero decir es que hay una relación indisociable de la democracia comunitaria con el horizonte plurinacional del Estado. Entonces es un primer reto o horizonte en el cual discutir. El segundo, muy claro, es el horizonte de la interculturalidad.
tampoco está planteado en el texto, pero yo creo que este principio de la demodiversidad que en Bolivia lo hemos asumido como horizonte de democracia intercultural, es decir, el ejercicio complementario de las tres formas de democracia reconocidas en la Constitución, es fundamental como parte de la discusión sobre la democracia comunitaria, ¿no? Es decir, así como la articulación entre democracia representativa y democracia participativa en un momento amplió el canon hegemónico democrático, yo creo que la inclusión de la democracia comunitaria está interpelando o está detonando ese canon porque está planteando otras cosas que no se habían pensado. Esa articulación es fundamental y si la asumimos no tanto, o no solo, más que no tanto, no solo en términos de tensión, democracia representativa versus democracia comunitaria, o en algún momento la democracia comunitaria irá a desplazar o sustituir a la democracia representativa, creo que esa no es la discusión. Creo que hay que plantearlo más bien en términos de qué implica el horizonte de una democracia intercultural, y aquí el reto es no solo el reconocimiento constitucional, sino garantizar el ejercicio, no solo pensar en términos de coexistencia, sino en términos de complementariedad, y no solo en términos de diversidad democrática, sino en términos de igual jerarquía. O sea, la posibilidad de que hablemos de democracia intercultural es que el ejercicio complementario de las formas de democracia sea con igual jerarquía, no unas con mayoría de edad y no otras. Hay experiencias muy valiosas ya de democracia intercultural desde la democracia comunitaria, no voy a desarrollar eso, lo podemos discutir como se ha demostrado en el proceso de elección de las autoridades de la autonomía de Charahuayamba. Y termino con el otro horizonte, que es el horizonte del autogobierno. Tampoco está en el texto, pero creo que hoy una de las, entre comillas, vitrinas más sustantivas para observar y acompañar, yo diría hasta fortalecer el ejercicio de las democracias comunitarias o de las diferentes formas de democracias comunitarias es el proceso estatuyente de las autonomías indígenas. O sea, ahí tenemos un reto fundamental que han asumido naciones y pueblos indígenas, primero de pasar su práctica, su visión sobre la democracia comunitaria a un estatuto, bueno, hay mucha tradición de eso, pero a un estatuto, y segundo, pensarlo no solo en términos de elección, sino en términos de sistema de gobierno. Entonces es un salto de escala y cualitativo importante, y creo que es importante, central, pensar la democracia representativa vinculada a los principios de libre determinación y de autogobierno. Los términos simplemente señalando que, por supuesto, así como la democracia representativa, una cosa es la democracia como modelo ideal, otra cosa es la democracia realmente existente. La democracia comunitaria también podemos idealizar y pensar en un modelo o no, pero la práctica siempre tiene matices, siempre tiene problemas, siempre tiene cuestionamientos que hay que ir pensando, y por eso lo planteo en términos de esos retos, en términos de esos horizontes. Básicamente eso. Gracias.